Quiero que me acompañe y abra su Biblia en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es muy importante reconocer lo que Dios le habla a Job cuando Job le dice: ¿dónde está Dios? Porque él quería disputar, porque él quería discrepar con Dios. Y cuando Dios se le aparece y le dice: ¿y dónde estabas tú cuando yo hice los cielos, la sabiduría, cuando te creé? Y es una pregunta muy importante que debemos de hacernos, pero también al respondernos esa pregunta, tenemos que preguntarnos también: ¿quién nos formó? ¿A imagen de quiénes somos creados? ¿Le creemos a lo que dice la palabra, a lo que dice Dios, a sabienda que la Escritura dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará? Sabemos que la Escritura dice que se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra que leemos, aquellos que juntos la hemos leído y la hemos escudriñado, nos damos cuenta que hay cosas que hasta hoy la ciencia la está descubriendo y que al final le está dando una mayor validez a la palabra. No es que no la tenga, pero aún los científicos se dan cuenta que la palabra del Señor es real y es verdadera. Los acontecimientos que se están dando hoy en día ya estaba escrito, y todo aquello que el hombre por el cual se esfuerza y muchas veces no lo logra y otros lo logran, al final aquel vacío que hay en su corazón terminan dándose cuenta que hay alguien sobre nosotros, que hay alguien sobre de ellos, y que ese vacío solamente puede ser llenado por aquel que lo hizo a imagen y semejanza. La Escritura donde hemos leído menciona y dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú, el que nos formaste. Quien nos formó del polvo del barro fue Dios. Quien sopló aliento de vida sobre nosotros fue Dios. Quien hizo la creación fue Dios. Y lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Estando en el huerto del Edén, mientras el hombre hablaba el mismo lenguaje de Dios, podía comunicarse con Dios. Pero el momento que decidió lo contrario, perdió esa relación y esa comunicación. La comunión de nosotros se pierde cuando nosotros perdemos nuestra relación con Dios. Nuestra relación está basada en la lectura de la palabra, porque de esa manera comprendemos a profundidad la naturaleza de nuestro Padre. Pero también nuestra relación está basada en la oración. Aquel que ora deja de pecar, y aquel que peca dejó de orar, porque se ha apartado de oír la voz de Dios para oír la voz del enemigo, porque se ha apartado de oír la voz de Dios para oír la voz del mundo. Pero cuando nosotros estamos atentos a la voz de nuestro Dios, cuando nuestra oración y nuestro clamor está dirigido completamente al que hizo los cielos y la tierra, entonces miraremos que esa relación, esa comunión ha surgido algo diferente, y eso diferente es que nos hemos convertido en hijos y estamos sentados juntamente con el Padre en las regiones celestes. Muchas veces nos preguntamos: ¿y qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que tenemos que comprender que somos criaturas de Dios,
pero que tenemos que hablar el mismo lenguaje, pero que hay cosas dentro de nosotros que necesitamos cambiarlas. Nosotros sabemos que fuimos formados por el Creador, pero me gustaría hablar de una pequeña historia que yo creo que es conocida por muchos. Y la historia inicia así, de un hombre llamado Roberto. Un hombre que era muy rico y tenía todo en abundancia. Y una tarde tomó en sus brazos a Margarita, su pequeña hija de 10 años apenas, y le preguntó: ¿has pensado en lo afortunada que eres por ser mi hija del hombre más rico de esta ciudad? Y ella respondió: sí, papá. Todos te envidian. ¿Cómo quisieran tener ellos tu felicidad? Y a este hombre llamado Roberto todo le iba bien, pero la vida tiene sus giros imprevistos. Y a los pocos meses Margarita murió en un horrible accidente. Y esto era más de lo que Roberto podía sobrellevar. Así que se dio a la bebida y comenzó a meterse en vicio. Y con el tiempo perdió absolutamente todo lo que él creía que era valioso. Así que, quebrantado de espíritu, dejó la ciudad donde había sido tan popular y se fue a peregrinar en busca de una paz y consuelo interior. Al pasar por una población, vio que un hombre revolvía el trigo con una gran pala. Y él preguntó en sí: ¿por qué revuelve esos granos?, le preguntó. Y el hombre le contestó: para limpiarlo. Esa fue la respuesta. Pasando luego por otro campo, vio a otro que estaba arando la tierra con una reja muy grande, o con un arado, y le preguntó: ¿por qué rompes la tierra con ese arado? Para romper los terrones, le contestó el hombre que estaba arando, y que sea más blanda para así poder sembrar la semilla y que pueda tener una buena cosecha. Mientras pasaba por otro viñedo, observó que un obrero cortaba con tijera y podaba algunas ramas. Amigo, le preguntó Roberto, ¿por qué cortas? ¿Por qué apodas? Para que den más fruto y poder tener una cosecha buena y abundante, contestó el obrero. Don Roberto se quedó muy pensativo y caminó hacia un lugar donde se encontraba solo, donde estaba en el bosque, y luego cercano a ese bosque cayó de rodillas y alzó sus ojos al cielo y exclamó: Señor mío, yo soy el trigo que has revuelto. ¿Para qué? Soy la tierra que has cortado para que me vuelva blando, y yo soy aquella mata que han podado para que dé buen fruto. Ayúdame a sostenerme, dame tu mano fuerte para llegar a ser un siervo útil que tú quieres que yo sea. Este hombre había comprendido a profundidad cuál era el proceso, pero es importante verlo y que reflexionemos a la luz de la palabra. Y como punto número 1 que podemos tomar en cuenta nosotros es que Dios trabaja en nuestras debilidades, que Dios trabaja en aquello que está alrededor donde nosotros estamos creciendo, y para que seamos más frondosos necesitamos la poda. Así que es necesario de que Dios también entre y comience a podar, así como lo hizo con el trigo para limpiarnos totalmente. En Lucas 22, 31 al 32 dice la escritura: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti
que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tu hermano. Es muy importante reconocer que el trigo, cuando es cortado, está lleno de impureza, y aún viene con la pala que es necesario quitarle para poder utilizar el grano limpio, para poder luego molerlo y hacer esa harina, para sembrar esa semilla también, para que produzca más fruto. Y para limpiar el trigo se usa una zaranda. Tenemos que comprender que nosotros somos como el trigo, útiles, valiosos para nuestro Dios, pero hay que pasar por ese proceso de la vida, que tiene que ser limpiado para que podamos cumplir con el propósito de Dios y para que podamos ser útiles para el reino del Señor. En Isaías 1:25 menciona y dice la escritura: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tu escoria y quitaré toda tu impureza. Eso lo dice la escritura. Es necesario ese proceso en nuestra vida. ¿Verdad que es bonito oír un mensaje de ánimo, un mensaje de salvación y oír que Jesucristo pagó por nosotros? Pero no es fácil oír este mensaje donde debemos de saber que tenemos que ser procesados, donde debemos de saber de que Dios va a meter su mano y nos va a podar, donde sabemos de que Dios va a meter su pala y nos va a limpiar, donde sabemos de que Dios va a meter su zaranda y nos va a zarandear para agarrar lo mejor de nosotros, para purificarnos y cumplir el propósito en nuestra vida por el cual fuimos formados, hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios puede utilizar para limpiarnos distintos tipos de zaranda: la enfermedad, la escasez, problema en el hogar, el abandono, soledad, etcétera, etcétera. Pero Dios lo va a hacer. Muchas veces decimos: ¿por qué a mí me pasa esto? Pero en realidad es porque fuiste escogido por Dios. Porque aquellos que no son escogidos por Dios, hermanos, parece que la vida les brilla, pero al final de su día es lo peor. La escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Por eso vale la pena ser amado, pasado por la mano y el fuego de Dios, porque Dios no se equivoca. Él lo que quiere hacer de ti es algo grande. Yo no sé cuántas veces tu madre te dijo: eso no te conviene, hija, hijo, y usted solo se cayó, pero a escondidas seguía haciendo lo que a usted le gustaba. Cuando tropezamos en la vida decimos: mi madre me lo dijo, pero fue necesario. Hoy muchos de nosotros que hemos madurado nos damos cuenta que el consejo de nuestra madre, así como, amados hermanos, el consejo de nuestro padre, vale la pena seguirlo. Pero también vale la pena seguir el consejo de la palabra de Dios. Y todo aquel que lee la palabra de Dios se va a encontrar con una verdad, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y todo aquel que la lee y la atesora y la pone por obra no va a tropezar, porque su caminar estará alumbrado por la palabra de Dios. Tenemos que comprender que hacernos pasar por la zaranda es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Cuántas cosas traemos nosotros? ¿Cuántas mañas tenemos? Y Dios dice: maña no sirve, maña no sirve, maña no sirve. Y Dios comienza a arrancar y a quitar y a quitar. Y luego viene la zaranda y dice: todavía le falta, porque veo que está polvoso. Y solo va quedando el mero grano. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vivir una vida en santidad para el que hizo los cielos y la tierra. Como segundo, Dios trabaja en nuestra vida con el arado para quebrantar la dureza de nuestro corazón. Diga: el arado rompe y quiebra todo terrón que está duro ahí.
Dios quiere poner una semilla mejor en ese lugar. Dios quiere componer ese terreno. Dios quiere hacer su voluntad en ese lugar. Te va a doler, pero mantente en la fe firme, creyéndole a Dios. Y yo estoy seguro que después de esta prueba y después de tu adversidad y después de lo que está pasando, lo que Dios va a poner será de provecho, será de bendición. Pero tienes que aprender a soportar la prueba. En Isaías 28, del 24 al 26, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones. ¿De qué? De la tierra. Yo no sé si a usted le ha dicho a alguien por ahí: ¿y cómo ha sido tu día? Terrible todo este día. Yo digo, es el arado. O sea, en otras palabras, todavía le falta al arador seguir metiendo el arado. Todavía falta que pase el arado. Todavía falta que rompan. Todavía falta que quiebren ese terrón. Todavía falta algo de parte de Dios, pero será para tu bien. Si quizás el terreno está puro llano y la tierra dura, pasa el arado, comienza a soltar la tierra, a desbaratar el terrón, y cuando ya ha roto la tierra, o sea, el terrón lo ha desbaratado, entonces viene Dios y dice: vamos a hacer el surco, porque comienza la siembra. Pero la siembra va a ser completamente en orden, porque tal vez estabas en desorden. Y lo que Dios ahora está haciendo es reordenando tu vida. Lo que Dios ahora está haciendo, cambiando esa mentalidad. Lo que ahora Dios está haciendo, poniendo un corazón de carne y quitando el de piedra. Dios lo que está haciendo es algo nuevo para ti. En Joel 1:17 dice: el grano se pudrió. ¿Debajo de qué? Del terrones. Los graneros fueron asolados y los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. El no dejarse moldear por el alfarero, el no dejarse que el arado entre y comience a organizar, a romper y a ordenar tu vida, te llevará a tu miseria, te llevará a tu desgracia. Pero aquellos que han tratado de permitirle a Dios que organice en su vida, vivirán una vida ordenada. Mantendrán un matrimonio hasta que la muerte los separe. Crearán y procrearán una familia. Tendrán un hogar. Es triste y lamentable, amado, porque hay muchos que no le han permitido al alfarero que trabajen en su vida, y hoy en día están perdidos, porque el desorden del ser humano lo autodestruye. El anhelo de la carne te autodestruye. Lo que anhela el espíritu, lo que hace es vivificar el espíritu dentro de ti. La escritura dice: mas el fruto del espíritu es fe, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Es alguien que está listo para levantar cualquier cosa, un matrimonio, una familia, un hogar, y hacerla crecer, porque tiene el carácter de Cristo. Y todo aquel que tiene el carácter de Cristo ha vuelto a la originalidad de Dios. El problema es que muchas veces creemos a lo que oímos, a lo que vemos, y al final caemos en confusión. Le damos rienda suelta a la vida y terminamos peor, porque hay diferentes heridas en nuestro corazón. Pero qué importante es saber que los procesos de la vida lo que hacen es afirmarnos. Nosotros vimos la historia de don Roberto. Necesitó pasar por un momento difícil para que su orgullo, soberbia y ego lo pudiera bajar. Todos tenemos soberbia, todos tenemos orgullo,
Pero todo aquel que trata y practica la humildad, vivirá en humildad. Todo aquel que trata y practica, oh gloria a Dios, el vivir en santidad, vivirá para Dios en santidad. Todo está en practicar día a día. La carne nunca se va a cansar, porque lo dice la Escritura, que el ojo nunca deja, oh gloria a Dios, de anhelar y desear. Pero cuando entramos en el Espíritu de Dios, allí hay un cambio total. El apóstol Pablo menciona y dice: porque el querer está en mí, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero es lo que yo hago. Pero dice: pero hay una ley superior a la carne, y es la ley del Espíritu. Cuando te metes al Espíritu de Dios, la vida cambia del hombre. No puedes comprender si no te metes a escudriñar la palabra del Señor. Este hombre tenía poder porque había llegado a tener riqueza, y le dijo con egoísmo a su hija Margarita: ¿cómo te sientes de ser la hija del padre más rico de esta ciudad? Y son preguntas que nos hacemos. Pero sí puedo decir que nos sentimos orgullosos y nos sentimos contentos y felices por ser los hijos de aquel que murió en la cruz del Calvario y que no pagó, amados hermanos, con dinero, ni con plata, ni con oro, sino con su sangre en la cruz del Calvario. Nos sentimos contentos y felices porque comprendemos la profundidad que hay allá en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. En Levítico 26:19: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. El hombre que le va bien la vida, y le va bien, y le va bien, y dice creer en Dios, pero olvida a Dios. ¿Por qué? Por su soberbia. Pero de repente, cuando le empieza a ir mal, se pregunta: ¿por qué me va mal? No, yo creo que más bien preguntémonos: ¿qué estoy haciendo mal? A su nombre. No es por qué me va mal, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué ha enfadado a Dios? ¿Qué estoy haciendo mal que la ira de Dios vino sobre mí? ¿En qué he ofendido a Dios? ¿En qué he molestado a Dios? Dios te dio un matrimonio, ¿para qué? Para que lo hagas feliz. Dios te da las finanzas, ¿para qué? Para que vivas en tu matrimonio feliz. Dios te apoya financieramente y te abre los cielos, ¿para qué? Para que disfrutes tú y tu familia. El problema es que buscamos por otro lado y se nos olvida que Dios lo que nos ha dado es para que nosotros podamos vivir en familia, para que nosotros podamos estar en nuestro hogar. Dios siempre se está refiriendo a las familias de la tierra. Dios siempre está pensando en generaciones. Y lo más triste y lamentable es esto, que no comprendemos la profundidad cuando la Escritura menciona y dice: instruye al niño en el camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Tus hijos hoy pueden estar apartados de los caminos de Dios, pero si un día tú le enseñaste el evangelio y la palabra del Señor, ellos tendrán que volver a Dios, y tú lo vas a ver en los caminos del Señor, porque la Escritura se va a cumplir y dice que con solamente crea uno en su casa, será salva toda su casa. O sea, en otra palabra, todo está basado en la palabra de Dios. Dios tiene todo planificado, organizado, y es una realidad. Dios ha pensado en todo, y quiero decir que antes que tú nacieras estaba pensando en ti. Hay alguien que está oyendo eso. Él no está pensando hasta hoy, Él ya lo tiene todo arreglado. Pero lo que quiere Dios es que te deje moldear. Lo que quiere Dios es que deje, oh gloria a Dios, que pase la tormenta para que Dios se glorifique en ti, que pase la zaranda para que puedas ver la gloria de Dios en ti. Y hay algunos que dicen: yo me aparté porque me vino una prueba. Si la prueba es para tu bien, la prueba es para nuestro bien. Tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe traerá consigo paciencia. Así que debemos de mantenernos en la brecha del Señor, como viendo al invisible. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si estás quebrantado
hoy Dios quiere sanar tu corazón. Si has cometido algún error, hoy Dios quiere sanar tu corazón. Si te estás sintiendo mal, no te sientas culpable. Lo que sí debes de hacer es reconocer tu error. Lo que tienes que hacer es hacerte responsable por tu error. Responsable significa reconozco y me hago responsable del error que yo cometí, pero hasta hoy no volverá a pasar. Mi vida va a cambiar. Yo entrego mi vida y la pongo en las manos de Dios. Tu vida será diferente. Tu vida va a cambiar. Va a pasar a otro plano. Serás diferente.